John Mike Reitz. John Mike Reitz, de 48 años, vivía en el condado de Lewis y Clark, Montana. Desapareció en junio de 2011 y en octubre del mismo año, sus restos fueron encontrados en bolsas de plástico en el lado este de McDonald Pass. Una autopsia reveló que John recibió 2 disparos en la nuca. Los investigadores descubrieron que había estado involucrado en disputas de larga data con varios de sus vecinos. La policía los interrogó a todos, pero realmente no encontró ninguna información útil que los llevara a la persona que quitó la vida a John. Hubo un hombre que despertó el interés de los investigadores, Leon Michael Ford. Era uno de los vecinos de Juan. Habían discutido mucho acerca de que Leon no siempre tenía acceso a su propiedad debido a John. Una cámara de juego perteneciente a otro vecino mostraba el coche de Leon en la propiedad de John el 25 de junio de 2011. Leon le dijo a la policía que habían llegado a un acuerdo sobre el acceso. Pocos días después, el 28 de junio, John desapareció. Los investigadores sospechaban mucho de Leon, pero no pudieron probar que estuviera involucrado en el asesinato. Sin embargo, no se dieron por vencidos y continuaron su investigación. Los investigadores encontraron bridas para cables en todos los lugares donde se encontraron los restos de John. El tipo específico se produjo por última vez en septiembre de 2011. El fabricante dijo a los investigadores que las bridas solo estaban disponibles para distribuidores específicos. Luego, los investigadores encontraron registros de un contratista en una estación aérea naval de la isla donde trabajaba Leon, y Leon tomó algunos de esos vínculos de un almacén. No hubo identificación de para qué proyecto los iba a utilizar. Los investigadores que examinaron los expedientes del caso descubrieron recientemente que Leon había mentido inicialmente sobre muchos detalles. Los investigadores también afirman tener pruebas concretas de que Leon quitó la vida a John y manipuló las pruebas, pero, frustrantemente, los detalles de las pruebas aún no se han hecho públicos. Barbara Blatnick. Barbara Blatnick, de 17 años, vivía en Cleveland, Ohio. Asistió a la escuela secundaria católica Erie View y algunos de sus amigos la conocían como Barbie. Cuando no estaba haciendo autostop para ver a sus bandas de rock and roll favoritas como AC/DC y Led Zeppelin, se la podía encontrar con sus amigos en el área de Garfield Heights. El 19 de diciembre de 1987 estaba en un bar con sus amigos en Garfield Heights. Aproximadamente a las 8 de la noche, se detuvieron en la casa de un amigo para beber y pasar un rato más. Alrededor de las 10 de la noche, llamó a sus padres para avisarles que se dirigía a casa, pero ella nunca llegó. Sus padres no denunciaron su desaparición, ya que no era inusual que ella se quedara a dormir en casa de alguna amiga. Sin embargo, a la mañana siguiente, su cuerpo fue encontrado junto a un estrecho camino de acceso que conduce al Blossom Music Center en Cuyahoga Falls. Bárbara había sido brutalmente agredida y estrangulada. El Departamento de Policía de Cuyahoga Falls pidió al público información y que se presentaran testigos, pero nadie lo hizo. Todo lo que pudieron hacer fue recolectar ADN del cuerpo de Bárbara que pertenecía al sospechoso. Se encontró debajo de sus uñas, lo que indica que ella se resistió. No hubo más pistas y el caso quedó congelado. Luego, en 2019, la policía anunció que reabrirían el caso y se asociarían con Project Porchlight, que recaudó $6,000 para pruebas de ADN. La evidencia de ADN que se tomó del cuerpo de Bárbara fue luego proporcionada a los identificadores. Es una empresa californiana que realiza genealogía forense utilizando bases de datos genéticos. Esto llevó a los investigadores a James Sastovnik, de 67 años, que vivía en Cleveland, Ohio. Fueron a arrestarlo a su casa en abril de 2020. Donna, la hermana de Bárbara, dijo que estaba en shock de que se hubiera realizado un arresto después de todo este tiempo. Donna también compartió la noticia en Facebook con familiares y amigos, quienes quedaron igualmente sorprendidos y complacidos. Dijo que nadie en la familia había oído hablar ni había visto al sospechoso antes. Se desconoce por qué le hizo lo que le hizo a Bárbara. No se sabe mucho sobre James Sastovnik. Solo se reveló que 2 de sus hermanos cumplieron condena por un delito muy similar y que tiene otro hermano que desapareció en la época en que le quitó la vida a Bárbara. James se encuentra actualmente detenido con una fianza de $1 millón. Donna Bird. El 16 de abril de 1997, los policías del condado de Orange fueron enviados al 2002 de Lee Street por un posible robo.
Un propietario llamó a la policía después de encontrar una ventana rota en el apartamento que estaba conectado a su casa. Dentro del apartamento se encontró el cuerpo de una mujer envuelto en el suelo del dormitorio. La habían estrangulado sin piedad. Los investigadores utilizaron sus huellas dactilares para identificarla como Donna Bird, de 42 años, residente de Orlando. Examinaron su historial y descubrieron que Donna había sido arrestada al menos 20 veces por prostitución en los años previos a que le quitaran la vida. Donna solía buscar lugares vacantes para encontrarse con hombres. En la escena del crimen se encontraron huellas dactilares, pero no se pudo determinar si las huellas dactilares pertenecían a ella o a un posible sospechoso. Las pistas se agotaron y el caso pronto se enfrió como nieve. La unidad de casos sin resolver de la oficina del sheriff del condado de Orange reabrió recientemente el caso. Decidieron volver a enviar las huellas dactilares y fue encontrado en la escena del crimen en 1997. En septiembre de 2020, se logró una coincidencia que daba esperanza a amigos. Dicha coincidencia los llevó hasta Jimmy Mahon, de 51 años, que vivía en Macon, Georgia. Fue arrestado en octubre de 2020, interrogado y luego llevado a la cárcel. Tuvo que esperar hasta ser extraditado al condado de Orange. En noviembre, fue trasladado de una prisión en el condado de Boone, Georgia, a Orlando. Jimmy se encuentra actualmente recluido en la cárcel del condado de Orange con una fianza de $100,000. Michelle Mussey Jones. Michelle Mussey Jones, de 18 años, vivía en Fontana, California, en 1980. Se la consideraba popular, pues ayudó a iniciar un club de anuario en la escuela de continuación Parkways antes de graduarse. También consiguió un trabajo como despachadora de policía de Claremont. Michelle fue vista por última vez por sus hermanos preparándose para una reunión el 4 de julio. A la mañana siguiente, un día 5, sus padres comenzaron a preocuparse, cuando notaron que ella no había regresado a casa después de haber salido la noche anterior. Empezaron a llamar a sus amigos, pero nadie sabía dónde estaba Michelle. Entonces sus padres tuvieron que denunciar su desaparición. La policía recibió una denuncia anónima sobre su cuerpo en un huerto de pomelos en Live Oak y Santa Ana Avenue. Allí encontraron el cuerpo de Michelle. Había sido violentamente agredida antes de que le quitaran la vida. Se recogieron pruebas y se investigaron pistas, pero el caso quedó paralizado. A principios de 2020, se reabrió para sorpresa de las familias. Se volvieron a analizar muestras de ADN recolectadas por detectives hace décadas y también realizaron más entrevistas. Algunos miembros de la familia de Michelle sintieron que se debía investigar a un hombre llamado Leonard Nash. Leonard era el novio de Melissa, la hermana de Michelle, en el momento en que le quitaron la vida, en 1980. Luego se tomó una muestra de ADN de Leonard que coincidía con el ADN del sospechoso y se encontró en la escena del crimen. El 8 de septiembre de 2020, Leonard Nash, de 66 años, que ahora vivía en Las Vegas, fue arrestado. Melissa dijo esto después de enterarse del arresto. Estoy enojada porque tuviste que salir libre durante 40 malditos años y mi hermana estaba en el comienzo de su vida. Ella nunca hizo nada para lastimar a nadie. El 19 de septiembre, los familiares de Michelle se reunieron alrededor de su tumba. Compartieron historias y pasaron fotos antiguas de ella. Luego lanzaron 40 globos al aire, uno por cada año que deberían haberle regalado. Janelle Matthews. Janelle Matthews nació en 1972 en Santa Bárbara, California. Después de su nacimiento, su familia se mudó a Colorado. En la noche del 20 de diciembre de 1984, Janelle, de 12 años, estaba actuando en un concierto navideño en Intro West Bank de Denver como miembro del coro de la escuela secundaria Franklin de Greeley. Su familia no estuvo presente en el concierto. Su padre estaba en el partido de baloncesto de su otra hija. Su madre estaba con el abuelo enfermo de Janelle. A las 8:15, Janelle llegó a casa. El padre de su amiga la llevó a casa. 15 minutos después de llegar a casa, Janelle contestó su teléfono y tomó un mensaje para su padre. Esa fue la última vez que alguien habló con Janelle. Su padre llegó a casa poco después de las 9 de la noche. Encontró la puerta del garaje abierta, pero no había nadie dentro de la casa. Se preocupó mucho y llamó a la policía. Encontraron huellas en la nieve, lo que indicaba que alguien había mirado por las ventanas. No había signos de lucha o entrada forzada. Su desaparición atrajo mucho interés público.
El presidente Ronald Reagan incluso la mencionó una vez en un discurso. A pesar de esto, el caso permaneció en el olvido durante muchos años. El 23 de julio de 2019, los excavadores que instalaban una tubería encontraron restos humanos. Esto fue a unas 15 millas de la casa de Janelle. Los restos fueron identificados positivamente como los de Janelle Matthews. El siguiente gran acontecimiento en el caso se produjo en octubre de 2020, cuando Stephen Pankey, de 69 años, fue arrestado. Solía vivir en Colorado, pero ahora vive en Idaho. Según la policía, Stephen había sido durante mucho tiempo una persona de interés en la desaparición de Janelle. Se insertó intencionalmente en la investigación muchas veces a lo largo de los años, afirmando tener conocimiento del crimen. Lo que le dijo a la policía se volvió inconsistente e incriminatorio con el tiempo y condujo a su arresto. Aún se desconoce por qué Stephen secuestró a Janelle y acabó con su vida. Lorraine Snell, de 19 años, vivía en Brooklyn, Nueva York, en 1980. Trabajaba como secretaria jurídica. El 25 de septiembre de 1980, el cuerpo de Lorraine fue encontrado, estrangulado, en la parte trasera de una camioneta, detrás de un supermercado en Newkirk Avenue en Brooklyn. Los investigadores pudieron recolectar ADN de un sospechoso debajo de las uñas de Lorraine. Sin embargo, la tecnología del ADN no estaba realmente avanzada y tuvieron que almacenarla para utilizarla más adelante. También realizaron numerosas entrevistas con familiares y amigos de Lorraine. La prima de Lorraine tenía un marido llamado James Burris. James se convirtió en el principal sospechoso después de las entrevistas. James dijo a los investigadores que vio a Lorraine la noche antes de que se encontrara su cuerpo. También les dijo que la acompañó un rato hasta su casa porque estaba lloviendo. La camioneta estaba detrás de un supermercado donde James trabajaba en ese momento. El coche pertenecía al jefe de James en el supermercado. Más tarde admitió haber robado un taxi la misma noche que Lorraine perdió la vida. James acabó yendo a prisión por robar el taxi. Cuando salió de la cárcel, se convirtió en predicador. A pesar de que los investigadores confiaban en que James era el responsable, nunca pudieron probarlo. Para entonces, a principios de 2020, el ADN de James se asoció positivamente con el ADN extraño encontrado debajo de las uñas de Lorraine. James fue arrestado en marzo de 2020. La madre de Lorraine tenía 42 años cuando falleció su hija. En septiembre cumplió 82 años. Se siente aliviada al saber que el caso está resuelto. Rachel Johnson. Rachel Johnson era una madre soltera que vivía en Akron, Ohio, en 1991. En marzo del mismo año, estaba en el vehículo de un amigo cuando se le pinchó una llanta. Se detuvieron en el estacionamiento de una tienda en la esquina de Dan Street y Glenwood Avenue. Un pequeño vehículo gris descolorido se detuvo en el aparcamiento detrás de ellos. Rachel subió a ese vehículo y se fue con el hombre. Se cree que el hombre se ofreció a llevarla a su casa. Sin embargo, más tarde ese mismo día, su cuerpo fue descubierto en Weller Avenue. Fue agredida, apuñalada varias veces e incluso quemada después de ser arrojada a la calle. Los investigadores recogieron pruebas de ADN del cuerpo de Rachel. Lo ingresaron en bases de datos, pero no encontraron ninguna coincidencia. Fue solo recientemente, en 2019, cuando el Departamento de Policía de Akron se asoció con Advanced DNA, que se pudo hacer una coincidencia. Advanced DNA es una empresa de pruebas genéticas en Texas que ha ayudado a resolver muchos casos recientemente. En marzo de 2020, Daniel Lee Reese, de 57 años, fue arrestado en relación con el caso. Su ADN coincidía con el ADN del sospechoso y fue encontrado en la escena del crimen en 1991. Daniel, quien tendría 28 años en el momento del crimen, se encuentra actualmente en la cárcel del condado de Summit. Al parecer, la familia de Rachel lo conoce. Daniel había sido visto en la misma zona donde fue vista con vida por última vez, pero nunca fue investigado en la investigación original. Daniel también vivía justo al otro lado de la calle. Después de quitarle la vida a Rachel, a menudo pasaba tiempo con su hija, quien se fue a vivir con la madre de Rachel. La hija nunca esperó que este hombre que conoció desde la infancia fuera el hombre que le quitó la vida a su madre. El detective James Basilich dijo que su ADN era la clave para resolver este caso. Eso es lo que rompió el caso. También dijo que era como intentar encontrar una aguja en un pajar. Wendy Jerome. En este caso, tenemos a Wendy Jerome, de 14 años,
que vivió en Rochester, Nueva York, en 1984. Fue vista por última vez el Día de Acción de Gracias, el 22 de noviembre. Wendy fue a entregarle una tarjeta a un amigo que vivía cerca. Eran alrededor de las 7 de la tarde. Tenía que estar en casa a las 8. Cuando Wendy no regresó a casa a las 8 de la noche, sus padres se preocuparon y llamaron a la policía. Apenas unas horas después, sus peores temores se confirmaron. Un transeúnte encontró el cuerpo de Wendy en un nicho detrás de una escuela cerca de su casa. La habían agredido y golpeado. Se recogieron pruebas de ADN de su cuerpo. Se ingresó a la base de datos CODIS, pero no se encontraron coincidencias. Al intentar crear un perfil de ADN, pudieron determinar que un sospechoso era un hombre negro, pero no pudieron limitarlo. La policía investigó cientos de pistas y corazonadas, pero ninguna condujo a ninguna parte, y el caso quedó cerrado. Luego, recientemente, al Departamento de Policía de Rochester se le ocurrió la idea de utilizar la genealogía genética para ayudar a resolver el caso. Utilizando el ADN del sospechoso que fue encontrado en la escena del crimen, pudieron construir su árbol genealógico. Redujeron su búsqueda a un solo hombre, Timothy Williams, de 56 años, que vive en Melbourne, Florida. Timothy fue arrestado en septiembre de 2020 en su casa. Tenía 20 años en el momento del crimen. Vivía en Rochester, cerca de la casa de Wendy. Según los investigadores, ninguno de los dos se conocía. La madre de Wendy agradeció a la policía por nunca darse por vencido en la investigación, incluso cuando los detectives originales del caso se retiraron y el rastro se enfrió. Nunca pensé que vería este día y ahora está aquí. Ojalá mi marido hubiera estado vivo para ver esto. Falleció en 2011 y sé que está ahí arriba con ella, sonriendo y diciendo que todo se acabó, que por fin se acabó. En octubre de 2020, Timothy se declaró inocente, pero los investigadores no tienen dudas de que será declarado culpable y se hará justicia. La fiscal de distrito Julie Hahn, que trabaja en el caso desde 2011, dijo que cuando tenía 11 años, su madre le habló del caso de Wendy Jerome. Esa horrible historia ayudó a orientar su elección de carrera. Decidí que quiero ser un abogado que dé voz a las víctimas del crimen. Kim Ekbeig. El 23 de mayo de 1992, el cuerpo de una mujer fue encontrado tirado detrás de un cobertizo parcialmente construido en North Memorial Drive, en las afueras de Tulsa, Oklahoma. Fue rápidamente identificada como Kim Marlene McVeigh, de 31 años. A Kim le habían disparado en la cabeza. No hubo testigos conocidos del crimen ni evidencia de ADN. Nadie aportó información útil y el caso quedó cerrado, pero recientemente se presentaron testigos. Le dijeron a la policía que un hombre llamado Tommy Edward Harris les confesó que le quitó la vida a Kim. Kim, Tommy y algunas otras personas anónimas se alojaban en la misma casa. La casa fue descrita como una conocida casa de drogas. El 16 de mayo de 1992, 7 días antes de que se encontrara su cuerpo, un hombre entró en la casa para cerrar un trato que salió mal. Este individuo quería recuperar su dinero. Luego se produjo un tiroteo. Este hombre tomó a Kim con una llave de cabeza y la arrastró afuera. Luego, el hombre le hizo exigencias a Tommy Harris. Tommy disparó un arma y alcanzó a Kim en la sien izquierda. Luego, Tommy arrastró su cuerpo a la casa y luego escondió sus restos detrás de un cobertizo en la parte trasera. Tommy fue arrestado el 14 de mayo de 2020. El sheriff del condado de Tulsa, Vic Recolato, dijo que este es un momento agridulce. Amargo por el hecho de que Kim McVeigh todavía tenga familia. Han sido notificados, están fuera del estado y no pudieron estar aquí hoy. Sin duda, nuestros corazones están con ellos. Es agradable saber que ahora hemos podido darle un cierre a una familia. Fueron años de preparación, pero una vez más, al final del día, la justicia, a veces lenta, todavía ocurre. El hombre que entró a la casa en busca de dinero falleció. La familia de Kim, que no asistió a la sesión informativa policial, tampoco ha hecho aún ninguna declaración tras enterarse del arresto. Denise Flum. Denise Flum vivía en Connersville, Indiana, en 1986. Tenía un futuro brillante por delante. Denise era una atleta estrella, una artista talentosa y estaba entre las mejores de su clase. Ella soñaba con convertirse en científica. Denise estaba a punto de graduarse de la escuela secundaria y ya había sido aceptada en la Universidad de Miami, donde planeaba especializarse en microbiología.
El 27 de marzo de 1986, Denise fue con sus amigos a una granja cercana para asistir a una fiesta. Al día siguiente, se dio cuenta de que había olvidado su bolso al lado de la fiesta. Salió de su casa para ir a recuperarlo. Denise nunca regresó a casa. Nadie supo si cometió un delito o si decidió huir. Los investigadores interrogaron a sus amigos y familiares, tratando de ver si alguien sabía algo. Una de las personas a las que interrogaron fue Sean McClung. Sean era el exnovio de Denise. Salieron durante un par de años y se separaron justo antes de su desaparición. Después de que los dos rompieron, Denise se volvió mucho más sociable y salía más con sus amigos. Unos días después de su desaparición, su Buick Regal modelo 1980 y uno color crema fue encontrado junto a Tower Road, a pocos kilómetros de la granja. No había nada en el auto que indicara lo que le pasó a Denise o a dónde pudo haber ido. El sheriff Joey Laughlin, que tenía solo 7 años cuando Denise desapareció, se hizo cargo del caso. En julio de 2020, Joey realizó otra entrevista con el exnovio de Denise, Sean McClung, de 56 años. Sean fue encarcelado por defraudar a una institución financiera y engañar con cheques. Esta vez, Sean admitió que le quitó la vida a Denise. Los investigadores agregaron que la investigación aún está en curso y que no se harán más comentarios por el momento. Sin embargo, sabemos que Sean no dijo dónde está el cuerpo de Denise. Tampoco sabemos por qué hizo lo que hizo. Lo más probable es que nunca lo sepamos, porque el 26 de septiembre de 2020, Sean McClung ya no pudo aferrarse a la vida y falleció. Pasó aproximadamente una semana en un hospital de Indianápolis, lidiando con una enfermedad no revelada antes de fallecer. La mamá de Denise, Judy, dijo esto: tenía todo a su favor. Si estuviera aquí hoy, estaría trabajando en una cura para el cáncer, o bueno, tal vez incluso una cura para esto, el coronavirus. Ella solo quería ayudar a la gente. La familia emitió un comunicado en Facebook. Agradecemos todo el amor y apoyo que nos han mostrado. Apreciamos cómo Denise se ha convertido en una familia para todos ustedes. Nuestra hija fue una persona especial, a quien nunca olvidaremos, y sabemos que esta comunidad no lo olvidará. Estamos muy agradecidos por todos aquellos que han seguido su historia, que han ayudado con la investigación y que han mostrado apoyo y amor. Paige Johnson. Paige Johnson, de 17 años, vivía en Covington, Kentucky. Tenía una hija pequeña. En septiembre de 2010, Paige asistió a una fiesta en Covington con sus amigos. También estuvo presente Jacob Bumpus, de 22 años. Paige fue vista por última vez subiendo al auto de Jacob. Cuando Paige no llegó a casa, su familia se preocupó y llamó a la policía. Los investigadores hablaron con Jacob, porque presumiblemente fue la última persona que la vio. Les dijo que la dejó en la calle 15 y Scott Street en Covington alrededor de la 1 de la mañana. Los investigadores utilizaron su teléfono para determinar que estaba mintiendo. Su teléfono sonó en Florence, Kentucky, en el momento en que dice que dejó a Paige. Su teléfono también sonó en East Fort Lake poco después de las 4:15 de la mañana. Jacob se negó a dar una razón por la que mintió, y también se negó a someterse a la prueba del detector de mentiras. Pronto comenzaron a difundirse rumores sobre varios amigos en una fiesta que vieron a Paige desmayarse, y Jacob la llevó a su auto. Los investigadores estaban seguros de que Jacob sabía más de lo que les decía, pero no pudieron probarlo, y el caso quedó congelado. La próxima actualización del caso se produciría el 25 de marzo de 2020. Los cazadores del condado de Claremont, Ohio, encontraron lo que parecía ser un cráneo humano quemado en el bosque. Llamaron a la policía. Cerca se encontraron restos humanos adicionales. Utilizando registros dentales, los restos fueron identificados positivamente como los de Paige Johnson. El teléfono móvil de Jacob que hacía sonar en East Fort Lake ahora se volvió muy importante. East Fort Lake está en el condado de Claremont, Ohio. Todavía no se sabe cómo perdió la vida Paige, pero los investigadores ahora tienen evidencia suficiente para saber que Jacob está involucrado. Fue acusado de abuso de un cadáver y manipulación de pruebas en relación con la desaparición y fallecimiento de Paige. Jacob, de 32 años, fue arrestado en julio de 2020 y puesto bajo custodia durante una parada de tráfico. Jacob todavía niega cualquier participación. El fiscal del condado de Kenton, Rob Sanders, dijo que es obviamente posible que se presenten cargos adicionales en el futuro.
La esperanza es que Jacob confesara y dijera a los investigadores qué sucedió exactamente en 2010. Lisa Roberts. Elizabeth Ann Elder nació en Hood River, Oregon, en 1959. Fue adoptada cuando tenía 2 años y le cambiaron el nombre a Elizabeth Ann Roberts, pero pasó a llamarse Lisa. Se crió en Roseburg, Oregón. El 25 de julio de 1977, su padre denunció la desaparición de Lisa, de 17 años. Lisa se había escapado de casa. Unos días después de irse, llamó a sus padres desde Everett, Washington, pidiéndoles dinero. Sus padres enviaron el dinero, pero nunca lo recogieron y nunca volvieron a saber de Lisa. El 14 de agosto de 1977, recolectores de moras encontraron el cuerpo de una mujer joven en Everett, Washington. La mujer había sido estrangulada y le dispararon varias veces en la cabeza. No tenía nacimientos, ni licencia de conducir y pocas pistas sobre su pasado. Los investigadores no pudieron identificarla. La apodaron la desaparecida preciosa. Un hombre llamado David Marvin Roth se presentó y confesó haber quitado la vida a la desaparecida preciosa. Afirmó que 5 días antes de que encontraran su cuerpo, recogió a un autoestopista. Ella rechazó sus insinuaciones y él decidió quitarse la vida. Los investigadores ahora sabían quién le quitó la vida, pero aún desconocían su identidad, como David tampoco sabía su nombre. En 2008, sus restos fueron exhumados del cementerio Cypress Lawn en Everett. Esperaban identificarla mediante ADN. El laboratorio no pudo crear un perfil genético completo utilizando sus huesos. Se ingresó un perfil genético parcial en la base de datos de los codificadores, pero no se pudo encontrar ninguna coincidencia. Recientemente, un paleontólogo de California obtuvo un perfil genético útil a partir del cabello. Luego, se compartió en sitios públicos de ascendencia como GEDmatch y Family Tree DNA. El árbol genealógico de la desaparecida preciosa podría reconstruirse, pero por alguna razón desconocida los investigadores no pudieron acercarse más que a un primo tercero. La genealogista Barbara Ray Fender comenzó a trabajar en el caso en junio de 2020. Rápidamente logró localizar a la familia de la desaparecida preciosa en Oregon. Los detectives se pusieron en contacto con un hombre que creían que era el medio hermano mayor biológico de la niña. Fue adoptado por otra familia y compartió su ADN en Ancestry.com. Una comparación genética sugirió que su media hermana perdida hace mucho tiempo era Elizabeth Elder. Pasó otra semana después de darse cuenta de que Elizabeth fue adoptada por la familia Roberts y su nombre fue cambiado a Elizabeth Ann Roberts. Los investigadores pudieron informar a sus padres adoptivos de lo que le sucedió a Lisa. Ahora también sabían que el verdadero nombre de la desaparecida preciosa era Elizabeth Ann Roberts. Hubo muchos factores que influyeron en que el caso tardara tanto en resolverse. Los investigadores creían que la desaparecida preciosa tenía unos 30 años. La adopción de Lisa hizo que encontrarla usando ADN fuera un proceso aún más difícil. La reconstrucción en arcilla de la desaparecida preciosa con este aspecto tampoco ayudó, estoy seguro. No hay mucha información sobre este caso. Mabel Herman. Mabel Herman, de 74 años, vivía en Wilmar, Minnesota. El 27 de enero de 1974, su familia intentó entrar en su casa después de que ella no les devolviera las llamadas durante unos días. En el interior, encontraron el cuerpo sin vida de Mabel en el piso de una sala. La habían apuñalado más de 20 veces. La naturaleza del crimen indicaba que se trataba de alguien que conocía a Mabel. No robaron nada de la casa, por lo que el motivo no parecía ser el robo. Los investigadores encontraron sangre en el suéter de Mabel que no le pertenecía. En 1974 no se sabía mucho sobre el ADN y no tenían forma de analizar de quién es la sangre. Alguien Vossen, residente de Wilmar, pronto se convirtió en sospechoso. Estaba al acecho en la zona y con frecuencia intentaba crear un ardid para poder entrar en las casas de las personas. Los investigadores creyeron que es muy posible que él fuera el responsable del crimen. Fue entrevistado pero negó cualquier participación en el caso. En junio de 2020, el Departamento de Policía de Wilmar estableció una unidad temporal de revisión de casos sin resolver para ayudar a resolver casos sin resolver, incluido el caso de Mabel Herman. El equipo decidió enviar su suéter para un análisis de ADN. Luego se creó un perfil de ADN claro del sospechoso. Luego se enteraron de que alguien Vossen ahora vivía en Sioux Falls. En julio de 2020 se recolectó una muestra de su ADN.
En el mismo mes, los resultados de la prueba llegaron y confirmaron que el ADN de Al Jean coincidía con el ADN del sospechoso encontrado en la escena del crimen. El 23 de julio de 2020, Al Jean Bossen fue detenido en su domicilio. Aún no está claro cuál fue su motivo para quitarle la vida a Mabel Herman, Barry Griffin. Barry Griffin vivía en Dauphin, Alabama, y trabajaba para Panhandle Converters y Scrap. El 26 de junio de 2007, Griffin estaba listo para salir de la ciudad a comprar artículos para el negocio. Llevaba consigo una gran cantidad de dinero en efectivo, como lo había hecho muchas otras veces. En las primeras horas de la mañana, cuando se disponía a salir del estacionamiento del negocio, dos sospechosos armados lo confrontaron. Durante una lucha física, un sospechoso disparó su arma e hirió fatalmente a Griffin. Luego, los dos sospechosos huyeron de la escena a pie, después de que se llevaron todo el dinero que Griffin tenía consigo. Se cree que otro sospechoso esperaba cerca en un vehículo. Se identificaron personas de interés y la policía realizó innumerables entrevistas. A pesar de todos los esfuerzos realizados por los investigadores, faltaron pruebas y el caso quedó congelado. Luego, en junio de 2020, surgió nueva información sobre el caso. Varias personas fueron entrevistadas nuevamente. Como resultado de la nueva investigación y los esfuerzos durante la investigación original, ahora se han reunido pruebas suficientes para arrestar a los sospechosos en el caso. Kevin Sean Thornton, de 48 años, Jesse Jerome Swain, de 47, y Kendrick Fitzgerald Bryant, de 30 años. El Departamento de Policía de Dauphin desea agradecer a muchas agencias por su ayuda en este caso, incluida la Oficina Federal de Investigaciones y el Grupo de Trabajo Regional sobre Fugitivos de la Costa del Golfo de los Alguaciles de los Estados Unidos. La nueva información que llevó a la detención de estos hombres aún no se ha hecho pública, pero el móvil del crimen fue el robo. Julie Fuller. Julie Fuller, de 11 años, vivía en Arlington, Texas, en 1983. Su familia no vivía en una zona muy segura. Recientemente se habían mudado de Essex, Inglaterra, a Estados Unidos. Julie fue descrita como una niña optimista y educada que disfrutaba de las diferencias de Estados Unidos. El 27 de junio de 1983, el padre de Julie, Colin, que trabajaba como ingeniero en CPI Electrics, recibió su primer sueldo y quiso celebrarlo saliendo con su esposa Janet y sus hijos. Mientras el resto de la familia se vestía, Julie decidió sacar la basura. Estaba descalza y vestía una falda blanca y una blusa blanca. El contenedor de basura estaba lleno, así que decidió ir a la parte trasera del motel en el que vivían para encontrar uno vacío. Cuando no regresó a casa, su familia se preocupó y la denunciaron como desaparecida. La policía y algunos lugareños pasaron toda la noche buscándola, pero al día siguiente, unos trabajadores de la construcción encontraron el cuerpo de una niña a 24 kilómetros del motel. Se determinó que el cuerpo era el de Julie Fuller. La habían agredido y estrangulado. La policía entrevistó a los inquilinos del motel. También hablaron con delincuentes conocidos en el área que han cometido delitos similares, pero no tenían ningún sospechoso. Julie fue enterrada en un cementerio local y su familia regresó a Inglaterra. Colin Fuller dijo a los medios que el sueño americano era una pesadilla. 2 meses después del crimen, un hombre ebrio de unos 40 años confesó el crimen, pero luego se reveló que se trataba de un engaño. El ADN del sospechoso que se recolectó del cuerpo de Julie se ingresó en una base de datos de codificadores, pero no arrojó resultados. En 2018, se envió ADN a Parabon Nanolabs. Se utilizó para crear una instantánea digital del sospechoso. Desafortunadamente, esto no generó ninguna propina. Luego, recientemente, el ADN se ingresó en una base de datos de genealogía genética, donde se identificó a un familiar del sospechoso. Los investigadores se pusieron en contacto con su pariente y con su ayuda, limitaron su búsqueda a James McNichols. James falleció en 2004 en Iowa. Vivía en la misma zona que Julie en el momento del crimen. Tenía antecedentes penales, pero por alguna razón no se introdujeron en ninguna base de datos criminal. De lo contrario, este caso se habría resuelto hace mucho tiempo. El detective Thomas O'Brien, que trabajó en el caso, comentó que deseaba que James todavía estuviera vivo para poder rendir cuentas por su crimen. Lisa Halstead. El 12 de agosto de 1986 se encontró el cuerpo de una mujer en un pantano de Green Bay, Wisconsin. La mujer había sido agredida y estrangulada. Rápidamente fue identificada como Lisa Halstead, de 22 años.
Lisa tenía un hijo de 5 años llamado Jeremy. La investigación nunca tuvo realmente ninguna dirección y lamentablemente el caso quedó congelado. En 2018, los investigadores de Green Bay enviaron una muestra de ADN del sospechoso recolectada del cuerpo de Lisa a una empresa de pruebas. La genealogía genética utiliza evidencia de ADN de la escena para encontrar a los familiares del sospechoso, y luego los investigadores pueden limitar esa lista al sospechoso. El detective de la policía de Green Bay, David Graff, describió el proceso como básicamente hacer un árbol genealógico a la inversa. Usando esta técnica, encontraron al hombre que buscaban. Querían estar 100% seguros. Entonces, el 15 de septiembre de 2020, los investigadores recolectaron ADN de latas de cerveza y cigarrillos que usó el sospechoso. Los resultados de la prueba confirmaron que el ADN de este hombre coincidía con el ADN encontrado en la escena del crimen. Su nombre es Lou Griffin. Vivía en Green Bay en el momento en que le quitaron la vida a Lisa. Los investigadores no pudieron encontrar ninguna conexión entre Lisa y Lou. Tenía un largo historial de violencia contra las mujeres. Cuando la policía lo entrevistó, Lou negó cualquier participación. Se emitió una fianza en efectivo de $1 millón para Lou. Deberá regresar a la corte el 10 de diciembre de 2020. Amina Scott. Amina Scott, de 16 años, vivía en West Oakland, California, en 1981. Fue descrita como una adolescente amigable y tranquila. Amina asistió a McClemons High School, donde fue una estudiante de honor, y además tomó cursos en UC Berkeley. Amina estaba realmente interesada en las matemáticas y tenía planes de dedicarse a la informática. La joven de 16 años fue vista por última vez el 23 de diciembre de 1981, cuando salió de su casa para salir a caminar. Antes de salir de casa, le dijo a su mamá que estaría bien si saliera a caminar sola. Amina nunca regresó a casa. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, su cuerpo fue encontrado en el estacionamiento entre Lowell Middle School y Lowell Park. Amina había sido agredida y apuñalada. Los investigadores recolectaron ADN de su cuerpo, ya que creían que pertenecía a la persona que le quitó la vida. Se interrogó a amigos y familiares de Amina, pero no salió a la luz ninguna información útil y el caso quedó cerrado. En 2019, los investigadores decidieron volver a investigar el caso. Para sorpresa de los investigadores, cuando analizaron la evidencia de ADN a través de su sistema, se encontró una coincidencia. Coincidía con el ADN de Jewel Henry Collins, de 57 años. Collins cumplía una pena de prisión en Nevada por una agresión. En el momento del crimen, Collins vivía en Oakland y trabajaba como conserje. Cuando los investigadores hablaron con él, negó cualquier participación. Sin embargo, el ADN no miente y fue acusado del delito en septiembre de 2019. En abril de 2020, fue extraditado al condado de Alameda. La mamá de Amina, Mercedes, está feliz de que ahora haya justicia. Dijo que todavía tiene la manta eléctrica que le compró a Amina para Navidad y que Amina nunca llegó a usar. La gente todavía se acerca a Mercedes y habla de Amina y de los buenos recuerdos que tienen de ella. Este es uno de los casos sin resolver más antiguos resueltos por la policía de Oakland. La fiscal de distrito del condado de Alameda, Nancy O'Malley, dijo que nunca dejaron de resolver este trágico caso. La familia de la joven víctima ha tenido que sufrir décadas de dolor y esperamos que este procesamiento proporcione al menos una sensación de cierre y alivio de que se hará justicia. Gladys Arellano. Gladys Arellano, de 17 años, vivía en Boyle Heights, Los Ángeles, en 1996. Era hermosa, inteligente y tenía grandes sueños para el futuro. Gladys fue vista por última vez el 28 de enero de 1996, saliendo de su casa. Al no regresar a casa ese mismo día, su familia denunció su desaparición. 2 días después, su cuerpo fue encontrado junto a una carretera principal en un barranco del Cañón Dupanga. Fue agredida y estrangulada. Se recogieron pruebas serológicas de su cuerpo y se cargó un perfil de ADN del delincuente desconocido en las bases de datos de ADN estatales y federales, pero no se pudo encontrar ninguna coincidencia. Los investigadores llevaron a cabo una extensa investigación en ese momento, pero no condujo a ninguna parte y el caso quedó cerrado. Eso fue hasta 2019. El 10 de noviembre de 2019, la policía de Los Ángeles arrestó a un hombre llamado José Luis García por agresión doméstica. Durante el proceso de reserva, se tomó y procesó un intercambio de ADN de García. Luego,
Los investigadores se dieron cuenta de que su ADN coincidía con el ADN extraído del cuerpo de Gladys. Luego, los detectives visitaron a García y lo interrogaron sobre Gladys. El crimen se produjo cuando apenas tenía 19 años. Obtuvieron un segundo intercambio de ADN de él. Luego, el Laboratorio Criminalístico de Los Ángeles pudo confirmar que el perfil genético de García coincidía con la muestra no identificada tomada del cuerpo de Gladys en 1996. El 29 de septiembre de 2020, García fue arrestado. El Departamento de Policía todavía está buscando información adicional sobre García. Quieren saber sobre otros delitos que pudo haber cometido. Cualquier persona que tenga información puede llamar a Los Ángeles Regional Crime Stoppers a este número. García aún no se ha declarado culpable. Su fianza está fijada en $1 millón. El detective Hugo Reinalda dijo: "Nos complace haber logrado cerrar este trágico caso". Walda Wilkinson. Walda Wilkinson, de 59 años, vivía en Bangor, Michigan, en 1986. Era una persona trabajadora y cariñosa. Un día, cuando no se presentó a trabajar, su empleador llamó a sus 2 hijas para saber si alguna de ellas sabía dónde estaba, pero ellas no lo sabían. Una de las hijas encontró el cuerpo sin vida de Walda en el piso de su casa. La habían estrangulado. A los investigadores les pareció que todo había ocurrido durante un robo. Los detectives recogieron pruebas de ADN de un hombre desconocido en la escena del crimen en su casa. A pesar de los mejores esfuerzos de los investigadores, el caso permaneció congelado durante muchos años. En 2010 se volvió a investigar el caso. Esta vez, los investigadores pudieron eliminar a algunas personas relacionadas con el caso y obtuvieron declaraciones útiles de testigos. En marzo de 2019, los investigadores viajaron a California para interrogar a un hombre llamado Leon Curry. Había cumplido unos 27 años de prisión por agresión en un caso no relacionado. Leon era persona de interés desde hacía bastante tiempo, porque vivía en la misma zona que Walda y cometía un delito similar. Cuando los investigadores hablaron con él esta vez, confesó haberle quitado la vida. Dado que muchas personas hacen confesiones falsas, los investigadores decidieron utilizar pruebas de ADN para asegurarse de que lo que dijo sea cierto. Su ADN no coincidía con el ADN del delincuente desconocido y fue descartado. Los investigadores no terminaron con el ADN que recolectaron. Sin embargo, en 1986 lo ingresaron en una base de datos de ADN y encontraron una coincidencia. Utilizando la tecnología del ADN, identificaron a Robert Wade, de 50 años, como la persona que le quitó la vida a Walda. Cuando los investigadores fueron a hablar con él, lo encontraron cumpliendo condena en una prisión de Florida por cargos de secuestro y agresión no relacionados de 2007. En agosto de 2022 confesó el crimen. En octubre fue condenado a entre 25 y 60 años. Tenía apenas 16 años cuando acabó con su vida. La desconocida de Valentín. El día después del día de San Valentín de 1991, se encontró el cuerpo de una mujer en Los Cayos de Florida. La habían agredido y estrangulado. Sus pertenencias habían sido encontradas cerca y sus líneas de bronceado indicaban que no era de la zona. La mujer tenía un tatuaje en el hombro izquierdo y otro de una pequeña cruz de la que emanaban rayos de sol en la mano. Se presentaron testigos que afirmaron haber visto a la víctima el día anterior, haciendo autostop fuera de Key West, a unas 20 millas de donde fue encontrada. Los detectives siguieron innumerables pistas a lo largo de los años. Se acumularon más de 4.000 páginas de documentación de investigación. Este es el dibujo compuesto creado por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. El caso de la desconocida de Valentín apareció en varios programas de televisión, incluido Unsolved Mysteries. En 2020, los funcionarios del condado de Monroe volvieron a investigar el caso. Habían oído hablar de otros casos que se estaban resolviendo con nueva tecnología de ADN. Ingresaron el ADN de Valentine Jane Doe en bases de datos públicas de ADN, lo que les ayudó a identificarla. El 15 de junio de 2020, los funcionarios anunciaron que identificaron a la víctima como Wanda Diane Kirkham, de 18 años, de Hornell, Nueva York. El sheriff Rick Ramsey, que trabajó en el caso, dijo: "Este caso es un testimonio y un ejemplo brillante del compromiso de la agencia para resolver el crimen, sin importar la antigüedad del caso ni los desafíos". Las autoridades también anunciaron que la persona que quitó la vida a Wanda había sido identificada como Robert Lynn Bradley, quien vivía en Miami en el momento del crimen.
La vida de Bradley fue arrebatada en abril de 1992 en el condado de Tarrant, Texas. No se sabe mucho sobre él ni sobre cómo le quitaron la vida, pero solo cabe esperar que haya sido lo más doloroso posible. Bebé Michael. En marzo de 1999, el cuerpo sin vida de un bebé recién nacido fue encontrado al costado de una carretera en el condado de Cumberland, Carolina del Norte. El bebé era un varón. Se determinó que nació menos de 24 horas antes de ser encontrado. Un soldado de Fort Bragg encontró al bebé en una bolsa de basura de plástico. Al principio creyó que había encontrado un muñeco, pero no fue así. No estoy seguro de cómo, pero los investigadores pudieron determinar que el bebé fue arrojado desde un vehículo en movimiento al costado de la carretera. El bebé falleció debido a un traumatismo contundente. Este caso fue algo personal para la oficina del sheriff. No iban a parar hasta solucionarlo. Querían que el bebé tuviera un nombre para su entierro. El bebé recibió el nombre de Baby Michael en honor al santo patrón de los agentes del orden. Las autoridades trabajaron duro durante los siguientes 20 años para intentar encontrar a la madre del bebé Michael, pero no tuvieron suerte. Recientemente, los investigadores decidieron utilizar el ADN para descubrir quién es ella. El ADN de Baby Michael fue enviado a Bow Technology, una empresa que se especializa en servicios de genealogía forense. El ADN llevó a los investigadores al condado de Burke para entrevistar a Deborah Riddle O'Connor, de 54 años. Ella admitió que era la mamá del bebé Michael y que le quitó la vida. Fue arrestada y registrada en el centro de detención del condado de Cumberland, donde se encuentra detenida sin derecho a fianza. Su marido dijo que se casó con Deborah hace 10 años y que no tenía idea del caso. Él cree que su esposa tiene problemas mentales. Si es declarada culpable, Deborah enfrenta la pena de cadena perpetua. Los investigadores no revelaron el motivo, por lo que no sabemos por qué hizo lo que hizo. Miss Molly. El 25 de enero de 1986 se encontró el cuerpo de una mujer en el condado de Saline, Kansas. Su cuerpo fue localizado en un arroyo a lo largo de la I-70. Se hizo conocida como Miss Molly. Las pistas iban y venían con los años, pero los investigadores no pudieron identificarla. En 2019 parecía que el caso podría resolverse. Alguien contactó al FBI sobre una mujer desaparecida en el extranjero que podría ser la señorita Molly. Luego, los investigadores decidieron exhumar su tumba para poder obtener una muestra de ADN de ella. Se creía que podría ser una de las dos mujeres reportadas como desaparecidas alrededor de 1986. Una de ellas era de Holanda y la otra de Bélgica. En mayo de 2020, el ADN de la holandesa Anna Agnes Nift se comparó con el ADN de la señorita Molly, pero no coincidió. Tampoco hubo ninguna coincidencia para la mujer denunciada como desaparecida en Bélgica. Sin embargo, los investigadores no terminaron con el ADN. Después de más pruebas, los llevó hasta Robin Green, de 28 años, que vivía en Los Ángeles. Fue vista por última vez el 28 de diciembre de 1985, 28 días antes de que se encontrara su cuerpo. Michael Green fue la última persona que la vio con vida. La pareja llevaba algún tiempo casada y tenían una casa juntos. En diciembre de 1985, los dos fueron a Minnesota para visitar a los 4 hijos de Robin, que vivían allí con su exmarido. Michael Green falleció en 2007, por lo que no se le puede interrogar sobre el fallecimiento de su esposa. La identidad de la señorita Molly ya está resuelta, pero aún quedan dudas sobre qué le pasó y quién le quitó la vida. La familia nunca denunció su desaparición, porque en 1986 la policía estaba buscando a Robin y Michael en relación con un cargo de drogas. Carla Walker. En 1974, Carla Walker, de 17 años, vivía en el condado de Tarrant, Texas. Ella era animadora y estaba en un equipo universitario. Su novio, Rodney McCoy, era el mariscal de campo titular del equipo de su escuela secundaria de Texas. Una noche, los dos estaban sentados en su coche en el aparcamiento de la bolera. De repente, un hombre desconocido que empuñaba un arma se acercó al coche. El hombre abrió la puerta del pasajero y sacó a Carla del auto. Luego golpeó a Rodney en la cabeza varias veces con el arma hasta que se desmayó. Luego, el atacante secuestró a Carla. Cuando Rodney se despertó, condujo rápidamente hasta su casa y les pidió a sus padres que llamaran a la policía. 3 días después, su cuerpo fue encontrado en una zanja.
La habían agredido y torturado antes de estrangularla. Se encontró ADN del atacante en la ropa de Karla, pero en ese entonces no se sabía mucho sobre el ADN y simplemente fue recolectado. Las sospechas recayeron sobre su novio Rodney, ya que los investigadores no creyeron su historia por alguna razón. Otra persona que investigaron los investigadores fue Glenn Samuel McCurley. Era una persona de interés porque recientemente había comprado un arma de fuego del mismo calibre que un cargador encontrado en la escena del crimen. Glenn dijo a los investigadores que el arma de fuego había sido robada y negó cualquier participación en el crimen. Aunque esto era sospechoso, los investigadores no pudieron probar que él o Rodney fueran los responsables. En 2019 se volvió a investigar el caso. Los investigadores decidieron utilizar el ADN para ayudar a resolver el crimen. El ADN del atacante se ingresó en GEDmatch. Es una empresa que hace uso de la genealogía genética. Llevó a los investigadores a hermanos con el apellido McCurley. Los investigadores sabían que Glenn McCurley fue investigado en la investigación inicial. En julio de 2020, los investigadores recogieron basura de un contenedor frente a la casa de McCurley. Pudieron determinar que los artículos coincidían con el perfil de ADN masculino encontrado en la ropa de Karla. El 10 de septiembre de 2020, los investigadores regresaron a su casa y hablaron con él y su esposa. Contó la misma historia que les contó a los detectives en 1974, que no le quitó la vida a nadie y que no conocía a Karla Walker. Aceptó proporcionar una muestra de ADN. 6 días después, se notificó a los investigadores que su ADN coincidía con el ADN encontrado en la ropa de Karla. Glenn fue detenido sin incidentes. Actualmente se encuentra detenido en la cárcel del condado de Tarrant, con una fianza fijada en $100,000. Los investigadores dijeron que creían que el crimen fue aleatorio y que Karla y Glenn no se conocían. Parece que durante las últimas 4 décadas, Glenn llevó una vida relativamente normal. Se casó y tuvo 2 hijos. No es sospechoso de ningún otro delito. Rodney McCoy ha estado bajo una nube de sospecha durante toda su vida adulta. Para él también ha sido una larga espera de justicia. El ADN funciona en ambos sentidos. Atrapa a los responsables y exonera a los inocentes. En este caso hizo ambas cosas. Dolores Wolf. Dolores Wolf vivió en Woodland, California en 1979. Tenía un marido llamado Carl. Era un marido abusivo. Dolores también tuvo 4 hijos, Carl Jr., Anna Marie, Tom y Paul. Trabajó en Woodland High School como secretaria. Dolores era conocida por su comportamiento alegre y positivo, y nunca habría abandonado a sus 4 hijos. Sin embargo, según su marido, eso es exactamente lo que hizo. Dolores fue vista por última vez en agosto de 1979 en su casa de Hillcrest Street. Cuando sus hijos le preguntaron a su padre dónde estaba Dolores, él les dijo que ella se había ido y nunca volvería. Los detectives de la oficina del sheriff del condado de Yolo inmediatamente comenzaron a trabajar en el caso, tratando de averiguar dónde estaba. Nunca dejaron pasar el caso, pero su desaparición, que seguía siendo un misterio, había perseguido a su familia durante más de 4 décadas. La familia creía que Carl era el responsable de su desaparición. Los investigadores también encontraron pruebas incriminatorias en el coche familiar. En un momento, Carl fue arrestado y acusado, pero nunca juzgado. Los investigadores estaban seguros de que podrían condenarlo si tuvieran el cuerpo. Carl falleció en 2005. Mientras la investigación sobre su desaparición estaba en curso, los investigadores del Departamento de Policía de Benicia tenían su propio misterio. El 17 de septiembre de 1979, apenas 6 semanas después de su desaparición, los marineros descubrieron que la parte inferior del torso había sido arrastrada por las aguas de la costa del estrecho de Carquinez. Como no había huellas dactilares ni trabajos dentales disponibles para comparar, sus restos no fueron identificados y fueron enterrados como una Jane Doe. El caso se volvió a investigar este año. La oficina del sheriff del condado de Yolo se asoció con Doe Network y el Departamento de Policía de Benicia. Doe Network es una organización sin fines de lucro de voluntarios que trabajan con la policía para relacionar personas desaparecidas con los casos de John y Jane Doe. Se investigaron 11 mujeres que habían desaparecido entre Sacramento y San Francisco en 1979, ya que la parte inferior del torso encontrada podría haber pertenecido a ellas. Se tomó una muestra de ADN de uno de los hijos de Dolores.
Los restos no identificados fueron exhumados para poder recolectar su ADN de un hueso del fémur. En octubre de 2020, los investigadores recibieron la noticia de que gracias al ADN se confirma que fue el cuerpo de Dolores Wolf el que fue encontrado frente a la costa. Uno de sus hijos, Tom, dijo esto: "Creo que mi primera emoción fue enojo por el hecho de que la encontraron un mes y medio después de su desaparición y recién ahora estamos descubriendo que era ella". Algunos investigadores no se ponen de acuerdo sobre si este caso está completamente resuelto. Algunos dicen que si Carl todavía estuviera vivo sería condenado. Otros creen que otra persona podría ser la persona que le quitó la vida. Christine Susan Monroe. Christine Susan Monroe vivía en Redding, California. Trabajó como enfermera y tuvo 4 hijos. A Christine, de 37 años, le encantaba salir a correr. En junio de 1995, salió a correr por un sendero del río Sacramento. Cuando Christine no regresó a casa después de correr, su familia se preocupó y llamaron a la policía. Su cuerpo fue encontrado el 24 de junio de 1995, junto al sendero donde fue vista corriendo por última vez. Christine había sido agredida y apuñalada. Los investigadores pudieron recolectar ADN del sospechoso del cuerpo de Christine. En 1997, 2 años después del crimen, un hombre llamado Michael Balbic comenzó a afirmar que le había quitado la vida a Christine. Los investigadores se dieron cuenta inmediatamente de que estaba inventando su historia y lo descartaron como sospechoso. El detective de policía de Redding, Rusty Bishop, comenzó a revisar el caso de Christine a finales de 2019. En enero de 2020, volvió a enviar raspados de uñas de Christine al Departamento de Justicia para su análisis de ADN. En junio de 2020, el detective recibió una notificación de que se había realizado una posible coincidencia utilizando la base de datos CODIS. Coincidía con el ADN de James Watkins. En agosto, los detectives de Redding volaron a Texas para entrevistar a James. Vive en Texas, pero estaba en Redding, California, en el momento del crimen. James tenía solo 17 años cuando ocurrió el crimen. Ha estado cumpliendo una condena de 14 años de prisión por robo en una prisión estatal en Beaumont, Texas. Los 2 años que pasó viviendo en Redding tuvo muchos encontronazos con la policía. Inmediatamente después de quitarle la vida a Christine, se mudó a Texas para vivir con su tío, donde continuó cometiendo crímenes. Tomaron muestras de ADN de James, y en octubre se confirmó que el ADN del sospechoso, encontrado debajo de las uñas de Christine, coincidía con el ADN de James Watkins. En noviembre, James Watkins, de 42 años, fue arrestado. Lisa, la hija de Christine, habló en una conferencia de prensa donde se anunció el arresto de James. No pasa un solo día sin que piense en el día en que le quitaron la vida a mi mamá, la manera en que nos la quitaron, y el dolor que esto le ha causado a nuestra familia. Simplemente no hay palabras para describir la tristeza y el dolor que ha experimentado nuestra familia. Le encantaba el sendero del río y me consuela saber que falleció en el lugar que tanto amaba. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,